Buenas Gusto noches, de, pastor. gusto de verlos y de saludarlos a través de este medio, que después de la pandemia nos ha quedado como herramientas para comunicarnos, así que muy bien. Eh, Hermano, bueno, he tenido el privilegio de trabajar ahora que estoy jubilado más que antes. Ustedes me ven poco en la iglesia, pero yo ando viajando para todas partes. Y estuve una semana, como decía el pastor, de evangelismo de Semana Santa y tuve una experiencia de esas experiencias emocionantes de los instructores bíblicos y los que le quiero contar ahora. Yo comencé mi ministerio como instructor bíblico. Tuve 2 años como instructor bíblico en toda la zona de Valparaíso, Viña del Mar, Calera. Y en ese trabajo fui vinculado al trabajo de capellanía de una clínica de salud. De manera que en la mañana yo trabajaba en la clínica y en la tarde yo me dedicaba a dar estudios bíblicos, justamente a las personas que yo contactaba ahí en esa clínica. La experiencia fue tremenda. Yo di muchos estudios a familias y personas de diferentes edades. Cuando yo fui ahora a Quilpué, yo recibí un impacto a mi vida, a mi corazón y también a mi vida espiritual, porque encontré a una de mis estudiantes que yo tuve hace 30 años atrás. Y esa estudiante comencé yo a estudiar solo con ella. Ella tenía su familia, eh, siempre acompañado por quien era mi novia en ese tiempo y mi esposa después. Los dos nos dedicamos a estudiar a instrucción bíblica y recuerdo que íbamos a esa casa a atender a esa persona y esa persona, que era la única que estaba interesada en estudiar la Biblia, tenía a su esposo y a sus hijas. Yo recuerdo que mientras yo estaba estudiando con ella en la casa, llegaba el esposo, él me saludaba y se iba hacia adentro, igualmente las hijas. Después fui llamado a otro lugar, inesperadamente, como hace la iglesia, de repente los cambian a uno y yo tuve que irme a otro lugar y perdí el contacto. Y me encuentro a esta hermana como miembro de iglesia en la iglesia de Quilpué. Eh, y no con eso, sino que me dice, y mi esposo está conmigo. Y tuve el privilegio de abrazar a su esposo y también mis hijas. Así que me encontré con toda la familia que son miembros de iglesia después de haber estudiado la Biblia con ellos hace 30 años atrás, más de 30. Así que doy gracias a Dios por todo este privilegio que el Señor me ha dado de considerar el trabajo de este instructor bíblico. Ya, hermanos, vamos a prepararnos para la clase de hoy, que el tiempo siempre es un enemigo. Así que vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir la Biblia y vamos a comenzar con la escritura. Eh, San Lucas capítulo 5. Aquí hay un acontecimiento que a mi manera de ver son relatos que tienen que ver con el mecanismo, cómo funciona esto de la instrucción bíblica. El poder que hay detrás de aquel que dispone su corazón para llevar a una persona a los pies de Jesús. Entonces vamos a aprender esto de la Biblia. Vamos a dedicar un tiempo de todo lo que yo tengo ahora para considerar este ejemplo, este relato, esta inspiración que está aquí. Y después vamos a ir a la presentación del tema específico de esta noche. Pero me tenía interés de compartir con ustedes este relato porque hay principios que son importantísimos, hermanos. Así que esto del secreto de poder contactar a la gente o acercarse a la gente en realidad no es ningún secreto, son revelaciones y esas revelaciones están en la Escritura. Capítulo 5 verso 17. Ahí vamos a ir, vamos a comenzar. ¿Lo tienen, hermanos? Les rogaría que ustedes, como buenos estudiantes, puedan ustedes hacer todas las notas porque son importantes los principios que están aquí. Bueno, comenzamos a 17, pero antes déjenme hacer una corta oración porque no podemos
estudiar la Escritura sin rogar en forma específica que el Señor nos acompañe. Danos tu bendición, Señor. En esta noche necesitamos conocer, aprender juntos acerca de principios y también de la forma como tú quieres que nosotros trabajemos. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija, nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice así. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bueno, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Este es un relato que si uno lo lee, lo entiende perfectamente, es una lógica, tiene sentido, pero cuando uno comienza a mirarlo otra vez, se da cuenta de algunas cosas interesantes. Esa es una casa. Ustedes saben que el cristianismo comenzó con reuniones en la casa, no comenzó con reuniones en el templo, en la iglesia. Eso vino después. Pero las casas eran transformadas en verdaderos templos. Lo interesante es que aquí, en esta casa, estaba Jesús. Y Jesús tenía la misión de enseñar, de instruir, de manera que Jesús era un instructor de primera clase. Y era tan hábil que todo el mundo quería escucharlo. Pero lo otro que está aquí importante que quiero destacar, que siempre el Señor cuando está presente tiene el poder para sanar, está dispuesto para sanar. Y eso lo conocen y lo saben todos aquellos que conocen a Jesús y que tienen una misión que llevar adelante. Así que todo aquel que trabaja en la instrucción bíblica saben que Jesús tiene poder para sanar, para restaurar, para levantar, para sanar, para salvar. Entonces, el instructor bíblico está haciendo un trabajo llevando a una persona a los pies de Jesús sabiendo que esa persona va a ser restaurada, va a ser levantada. Este es un hecho, no es algo que puede ocurrir. Así es. Ahora, nosotros vamos a ver aquí dos realidades que se repiten en el tiempo y que nosotros no podemos desanimarnos con eso. Hay un grupo de personas que está sentada escuchando y está escuchando nada menos que a Jesús. Y siempre va a ser así. Entonces la iglesia a veces tiene dos grupos. Un grupo que solamente se dedica a escuchar. Están sentados en la iglesia y escuchan. Y no está malo eso. No estoy diciendo que está malo, pero así es. Pero hay otro grupo que está fuera tratando de llevar a alguien a Jesús. Y aquellos, entonces podemos decir que son aquellos misioneros, aquellos que tienen la tarea de llevar a alguien a los pies de Jesús. No sé si me hago claro lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Está ok? Entonces, aquellos que están sentados, que están escuchando, solamente tienen que escuchar
y no beneficiarse más allá de escuchar. Pero el foco de mi atención son estos que están con una camilla en sus manos y que tienen un enfermo ahí en la camilla. Ese enfermo representa a la humanidad, representa a las personas. Las personas están paralizadas. Esas personas tienen sueños, esas personas tienen anhelos, esas personas quieren hacer muchas cosas, pero no pueden. No pueden cumplir sus sueños porque están paralizadas. Esa es la realidad espiritual de todos los seres humanos. Y ahí está la importancia de los instructores, de aquellos que hacen el trabajo de acercarse al paralítico y escucharlo. Aquí no dice nada de esos detalles, pero uno puede cerrar los ojos y a través de la unción del Espíritu, uno puede entender de que hay muchas conexiones que son vitales que nosotros aprendamos. Ese paralítico tiene que haber tenido un diálogo, tiene que haber tenido una amistad con aquellos que lo traían. Y estos hombres, para llevar al paralítico, tienen que haberse puesto de acuerdo. Importante eso. En la iglesia, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para llevar a alguien a Jesús. Otra cosa que yo veo acá, no está escrito, pero uno puede observar, es que esas personas tienen que haberse coordinado para poder llevar a los pies de Jesús a esa persona. Lo tercero es que esas personas tenían un solo objetivo, y ese objetivo era poner a esa persona dentro, así dice la frase, y delante de Jesús, aquel paralítico. Ese es el objetivo. Ahora, ¿encontraron problemas, dificultades para cumplir esa tarea? Claro. Dice que por causa de la multitud, y esta es otra verdad que se abre delante de nosotros. Muchas veces la tarea de llevar a las personas a Jesús, la misma iglesia puede constituirse en un problema o en un obstáculo. Porque claro, nosotros llevamos a la persona tal cual es. Nosotros no levantamos a la persona. Nosotros podemos hablarle de aquel que sí lo puede hacer. Y entonces, a veces hay siempre discusiones de que esa persona no está preparada, mire cómo está. Hay siempre una multitud de críticas en el trabajo increíble, pero este asunto se repite. Sin embargo, ellos tenían un corazón firme, se habían organizado, se habían coordinado. Y aquí viene lo interesante, amigos, es que ellos tomaron el corazón, simbólicamente estoy diciendo, ¿no es cierto? Tomaron el corazón del paralítico y lo pusieron dentro de sí. O sea, los anhelos del paralítico, los sueños del paralítico lo pusieron en sus corazones. Por eso que ellos podían entender cuál era la profunda necesidad de esa persona. Para eso tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber mucho conocimiento de la persona. Y nunca debemos dejar de lado esa dimensión. Oye, ahora, ¿ellos cumplieron el objetivo de poner a la persona delante de Jesús? ¿O se desanimaron? ¿O lo dejaron? ¿Qué dice la historia? ¿Tuvieron éxito? Tuvieron éxito. Ahora, aparece otra cosa interesante, que en la tarea de instrucción bíblica uno necesita ser constante. Que vamos a encontrar dificultades, tenemos que seguir, tenemos que ir adelante. ¿Está claro hasta aquí, hermanos? Ok. Entonces, se produjo el milagro, pero hay otro detalle, hermanos, que podemos anotar. El paralítico fue levantado no por la fe de ese paralítico, sino la fe de quienes lo trajeron. Y eso es importante en lo que tiene que ver con el trabajo de instrucción bíblica, la fe en la cual yo deposito en hacer mi trabajo, porque este trabajo no es de cálculo, no es necesariamente de estrategia, tiene que ver con una entrega en aquel que pueda hacer las cosas posibles. Y bueno, delante de todos, ese paralítico se levantó, fue sanado y fue llevado entonces a los pies de Jesús. Ya, estos son los principios bíblicos que están aquí, están expuestos. Ustedes lo pueden reestudiar, lo pueden escarbar de nuevo, pueden verlo.
yo le estoy haciendo como una especie de introducción para despertar el apetito de ustedes, con el fin de que ustedes vean con mayor detención. Yo no tengo más tiempo para ir explicando, pero espero que haya sido claro en presentar esto. A partir de la Biblia, hermanos. En la Biblia nosotros tenemos todo lo que tenemos que hacer con respecto al trabajo de instrucción bíblica. Eh, es cuestión de que nosotros leamos los relatos de Jesús, cómo hacía Jesús, y también podamos leer todo lo que hizo la iglesia primitiva que está escrito en el libro de los Hechos. Cómo fue el Espíritu Santo trabajando, tomando como instrumento a las personas y conectando a la persona que necesitaba con... Yo escuché a Morín un sermón espectacular, no sé si ustedes se acuerdan, que ella habló del imán, ¿no es cierto? Fue muy interesante, ella lo sacó justamente del relato de los libros de los Hechos. Entonces el libro de los Hechos está lleno de métodos de análisis que nosotros no podemos dejar de lado. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ir a la presentación del tema de hoy rápidamente. Estoy viendo mi reloj, así que tranquilo. Voy a compartir pantalla y quiero que ustedes me digan si ven los monos. Sí, lo vemos. Ya. No siempre Ujú. me resulta, pero ahora me resultó. Ahora, Súper. secretos para compartir el Evangelio. En realidad, como vuelvo a decir, secretos no existen en este tema. Existen lo que se llaman revelaciones para compartir el Evangelio. Y en eso nosotros tenemos, el secreto, el secreto no es de un hombre, el secreto no es de la experiencia. Yo no estoy hablando de mi secreto aquí, no, estoy hablando de la revelación de la palabra. E invitó a la revelación de la palabra y del espíritu de profecía. Nosotros necesitamos aprender cómo compartir el Evangelio. Ahora el Evangelio es el mensaje más espectacular que existe en esta tierra. No hay otro mensaje que sea político, que sea social, que sea de donde venga. No existe un mensaje más poderoso que el Evangelio. Cuando nosotros transmitimos el Evangelio, estamos transmitiendo vida, no estamos transmitiendo necesariamente doctrinas, estamos transmitiendo vida, pero esa vida tiene que ser compartida con vida. Un instructor tiene que tener vida para transmitir el Evangelio. Ya, vamos a ver algunas cosas interesantes acá con esto. Mira, se necesitan al menos 9 meses para el desarrollo de un bebé en el vientre de su mamá. En la vida espiritual también se requiere tiempo para que una persona llegue a ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, la persona tiene que ser discípulo del instructor. El instructor hábilmente tiene que en un momento traspasar el discipulado a Jesús directamente. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. La disciplina en este caso, de los principios bíblicos. Porque nosotros tenemos que saber que las personas son personas indisciplinadas, o sea, no viven sin principios, sin ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de un libertinaje horrible. Nosotros tenemos que tomar a esa persona y ponerlo bajo una disciplina, que es la disciplina de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucho trabajo ¿cómo diría? Extra doctrinal. O sea, tenemos que enseñarle a la persona a ser cristiana. No tenemos que transmitirle doctrina solamente, tenemos que enseñarle la doctrina, cómo se aplica. Entonces, eh, y nosotros tenemos que presentar a Cristo a una persona y esa persona aprende de nosotros cómo conectarse con Jesús para que Jesús vaya controlando, administrando la vida de esa persona. Por eso llegue a ser un verdadero discípulo de Jesús. Por lo tanto, no te apresures con aquellos a quienes deseas predicar el Evangelio. Eh, Imagínate tú la sorpresa que me di yo esta ida de aquí, pues, y ver a mi estudiante después de 30 años. Y una persona que
que si tú la ves, es adventista de pie a cabeza. Y yo la dejé a mitad de camino porque no pude seguir. Y ella se transformó en instructora de su propia familia. Y todas están en la iglesia ahora. Fue algo extraordinario. Ahora, por lo tanto, no te apresures con aquellos a quienes deseas predicar el Evangelio. Más bien, invierte tiempo en fortalecer tu amistad con ellos. ¿Ya? E invertir tiempo. Eh, Ahora, mira, el tema de la instrucción bíblica no siempre tiene que ver con cálculos humanos, porque en realidad vivimos en un mundo muy acelerado y ser instructor bíblico en este momento es mucho más complicado que es haber sido instructor bíblico hace 30, 40 años atrás. El mundo giraba un poquito más lento, pero ahora el tema del tiempo, si tú, si tú inviertes tiempo en esta tarea, el Señor se va a encargar de darte tiempo para todo lo demás. Nunca, el instructor bíblico nunca debe decir, yo no puedo dedicarme a esto porque pierdo mucho tiempo. Es al revés. Cuando tú inviertes tiempo en las cosas de Dios, Dios se encarga de multiplicarte el tiempo a ti. Por eso que en el tema de llevar a una persona a Jesucristo, nosotros necesitamos invertir tiempo, no se dan las cosas así como quisiéramos, rápidamente. Bueno, invierte tiempo en fortalecer tu amistad con ellos sin dar la impresión de que les quieres cambiar la vida, porque tú no eres el que cambia la vida de las personas. Olvídate de eso. El que cambia la vida de una persona es el Espíritu Santo. No es la estrategia que tú usas. Tú puedes dar estrategia para acercarte, pero no para cambiar a la persona. Ya. Ahora, la conversión, ya vamos a reiterar, la conversión de una persona es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, dedica mucho tiempo a la oración. No te canses de hacerlo. Aunque te parezca que no estás progresando, el Espíritu de Dios está trabajando en los corazones de tus amigos y cuando menos lo esperes, verás grandes sorpresas. Así como yo vi este fin de semana los resultados después de tanto tiempo. Eh, y así uno puede contar cientos de experiencias con relación a este tema. El Señor te da sorpresa. Lo más lindo para el instructor es ver las personas convertidas. Esa es la emoción. Eso es lo que te da a ti una inspiración muy importante para seguir adelante. Ya, ya. Yo dije ahí una palabra, inspiración. A ver, si te preguntaran a ti qué es lo que es inspiración, ¿qué es lo qué responderías? No responderían nada. ¿Qué es lo que es inspiración? Es cuando el Espíritu Santo muestra lo que uno debe hacer en términos generales. La pregunta que estoy haciendo es en relación al estudiante al que yo estoy llevando a Jesús. Mira, la inspiración, anota por ahí, por favor, porque esto no es una predicación, es una clase. La inspiración es provocar en otros el deseo de ser cristiano, es provocar en otros el deseo de seguir a Jesucristo. ¿Te acuerdas que una de las figuras misioneras más interesantes que hay en la Biblia es vosotros sois la sal de la tierra? Y la sal, una de las capacidades que tiene es que la sal provoca sed. Entonces, eso quiere decir que tú como hijo de Dios tienes que estar salado completamente, porque no te va a dar cuenta que la persona va a aprender de ti por inspiración. Yo no puedo enseñar la Biblia por imposición. Yo tengo que enseñar la Biblia por inspiración. Y la inspiración es provocar en otro el deseo de ser hijo de Dios, de ser cristiano. Así que esta palabra es clave dentro de la tarea de un instructor bíblico. Ya. La oración intercesora, que es muy nombrada en la iglesia, afortunadamente, además de servir a otros, te hará bien a ti mismo. Justamente es lo que yo estoy hablando. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo trabaja en el estudiante o los estudiantes y el Espíritu Santo debe trabajar en ti. El Espíritu Santo no puede trabajar en el estudiante y dejarte a ti. No, tiene que haber una concordancia en el trabajo del Espíritu Santo. Y para eso uno necesita orar. El recurso de contacto con Dios es justamente la oración, solicitando de Dios todas las herramientas necesarias para poder llevar a la persona a los pies de Jesús. Aquí hay un dato interesante. Job oró por sus amigos, aunque los amigos no lo trataron muy bien, pero dice que Job oró por sus amigos y Jehová le quitó la aflicción y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job cuando a él se le ocurrió orar por sus amigos. O sea, al final, el hecho de orar por otro, el beneficiado eres tú, con un beneficio que está más allá de lo que uno puede entender. Y la oración ya no es un ejercicio solamente devocional, sino es una necesidad que tú vas a sentir cada vez eh, por estar bien salado para poder provocar esa necesidad en otros. Ya. Ama a las personas. Dios es amor. Así pues, su iglesia ha de reflejar ese atributo divino. Ustedes saben de que el amor es la esencia de Dios. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. Y esa esencia el Señor la transmite a su pueblo, a sus hijos. Ya, ahí tengo aquí una molestia, no sé si ¿están viendo esa figura ahí que aparece o no? Sí, la vemos. Sí, pastor. Tengo que renovar el contrato con Adobe, que es un recurso que tenemos para poder hacer. Está En muteado, silencio. pastor. Ya, ¿a dónde andamos? Entonces, nuestra misión a las personas, mire usted, eh, Dios es amor y el Señor tiene que darnos ese don precioso para trabajar con las personas, porque esas personas tenemos que arroparlas en un ambiente afectuoso. No solamente predicarles del Evangelio, sino hacerles sentir de que son importantes para nosotros. Cuando haya llegado a amar a una persona, tendrá mucho más éxito a la hora de conducir a esa persona a Jesús. La oración te ayudará a amar a tus semejantes. El amor es algo que viene de Dios, no lo producimos nosotros. Ese amor permanente, el amor que nunca deja de ser, el que ya conocemos de la Biblia, ese amor viene de Dios. Ya. Otro punto importante, muéstrate amigable. Primero la persona necesita ser atraída por ti. ¿A quién puede ver para después ser atraída por Jesús? ¿A quién no puede ver? A ver, vamos a ver este tema. La persona necesita ser atraída por ti. ¿A quién puede ver para después ser atraída por Jesús? ¿A quién no puede ver? Muchas veces fracasamos en nuestro intento de conducir personas a Cristo porque creemos que cumplir la misión es únicamente adoctrinarla. Si hacemos ese trabajo de adoctrinarla, la persona se va a ir tan pronto como pueda, porque los seres humanos están hechos para ser amados. Y en el amor la persona siente mucha seguridad, mucha confianza además. Así que el amor va a ser clave para esta tarea. Y eso es cuando tú amas a una persona, tienes interés por la persona, en realidad te sale por los poros, en tus ojos, porque el Espíritu Santo te toma y te aplica. Mira, el apóstol Pedro lo decía así, dice que el apóstol Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Y esa es una expresión tremenda, una cuestión que está más allá de la teología, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, cuando la naturaleza divina es la esencia de Dios, que es el amor. De manera que nosotros podemos
en la Biblia encontrar muchas de estas revelaciones que hacen de mí un trabajo efectivo. Pero para eso, como estamos diciendo, se necesita paciencia, tiempo y constancia. A ver, aquí hay frases interesantes. Las personas no siguen a un desconocido, sino a sus amigos. Qué principio, ¿no? Especialmente ahora cuando vivimos en un ambiente eh, muy pesado, muy inseguro. Todo el mundo está desconociendo a otros. Entonces, cuidado, este tema es muy importante, hermano, que lo tomemos en cuenta, ¿no es cierto? Sino amigos, ya. Cuando una persona ha sido conquistada por la amistad, ¿por qué habría de rechazar una invitación para asistir a la iglesia? Nosotros queremos llevar a personas a la iglesia y las personas no van a ir jamás en la vida a un lugar que no conocen ni no se sienten en confianza. Más en este tiempo. Por eso que nosotros para hacer una tarea misionera necesitamos ir organizando, planificando una cuestión de largo aliento. Tenemos que, y hacen bien ustedes en entrenar a un grupo de instructores bíblicos. Yo he descubierto que en el tiempo uno, pues si volviera a comenzar, yo no lo haría como comencé mi ministerio. Yo dedicaría mucho tiempo a armar un ejército de instructores bíblicos bien afinados, porque los instructores bíblicos son aquellos que tocan a las personas en el terreno en que están. Y esos instructores bíblicos son apoyados, por ejemplo, con los grupos pequeños. Los grupos pequeños son verdaderas incubadoras para ir sosteniendo y confirmando el trabajo que hacen los instructores. Y después de que los instructores trabajan constantemente, llevan a las personas en su primera instancia a los grupos pequeños, que son ambientes más pequeños, más cálidos, como verdadera, como dije, donde ponen a los niños, Incubadoras. incubadoras, y después cuando los niños están bien maduros, pues entonces recién llevarlos a la iglesia. Y la iglesia tiene que estar preparada para que ese ambiente de la incubadora también esté en la iglesia. No sé si ustedes me están siguiendo con esto, pero es muy importante eso. A veces la persona es tocada por el Espíritu Santo a través de la instrucción bíblica, después en el grupo pequeño, y cuando llega a la iglesia ve un cambio atroz y la persona muere por cambio de temperatura, por perder diría, ese contacto eh, que es tan estrecho. Ahora, anoten esta figura. El instructor bíblico se transforma en la mamá de los estudiantes que tiene. Y ese vínculo es a través del cordón umbilical. Va a llegar un momento en que la persona nace, es el bautismo. Y pasa lo mismo cuando nace un niño, el niño siente como que cambió de ambiente y el médico que sabe eso dice que pone al niño y lo pone en el pecho de la mamá. Y uno se pregunta, ¿y por qué hace eso el médico? Porque el niño está 9 meses escuchando el corazón de la mamá. Y el corazón de la mamá tiene un mensaje. Y el mensaje es, tú me perteneces. Cada latido del corazón de la mamá durante 9 meses es esa frase, tú me perteneces, tú me perteneces. Cuando el niño nace, pierde ese sonido, de tal modo que el médico tiene que colocar el niño en el pecho de la mamá para que vuelva a sentir el latido del corazón. Por lo tanto, el trabajo del instructor bíblico no termina cuando la persona se bautiza. Al contrario, tiene que vincularse más todavía cuando el recién convertido o bautizado llegue a la iglesia, porque necesita seguir sintiendo el latido del corazón del instructor. Ya. Construir una sólida amistad requiere tiempo. Vuelvo a reiterar este asunto. Una genuina amistad no se cultiva en una semana o en un mes. La amistad es como una planta que requiere tiempo para crecer y desarrollarse, pero es uno de los métodos más eficaces que Jesús nos dio para cumplir la misión.
Ahora, ustedes conocen esta declaración conocidísima, pero esa es la que tenemos que tener como centro ahí en la actividad misionera. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. Mire usted, llegar a la gente es muy difícil ahora, pero dice acá, solo el método de Cristo será el que dará éxito. Ahora, el Salvador trataba con los hombres como quien desea hacerles bien, dice ahí. Después le mostraba simpatía, después atendía sus necesidades, después se ganaba su confianza y entonces le decía, seguidme. Nosotros no podemos decirle a alguien que siga a Jesús si nosotros hemos pasado por alto todas las que están acá. Y esto está dentro de la inspiración porque está en el Ministerio de Curación, página 102, en forma clara. Así que si ustedes me preguntaran cuál es la rama misionera que deberíamos nosotros fortalecer en todo momento, es lo que nosotros llamamos Dorcas. Bueno, yo crecí en mi ministerio con Dorcas, ahora se llama ASA, ¿cierto? Es una de las ramas de la actividad misionera que nosotros no hemos usado o no hemos sabido usar, porque son esa rama de la actividad misionera en que las personas son atendidas, ¿cómo se llama? Tocadas. Y si nosotros pudiéramos reflotar las Dorcas como era su trabajo, haríamos un trabajo espectacular realmente. Ya. Ahora, muestra simpatía, la simpatía atrae, si Cristo vive en ti, tú reflejas su carácter, tu vida será como un imán que atraerá a las personas, porque el Espíritu Santo te dará esa característica. Un saludo, una sonrisa, un gesto de cortesía, cómo abrir a la puerta a alguien, expresar un elogio sincero o acordarte del cumpleaños de alguien. Son detalles de simpatía que conquistan el corazón de vecinos, parientes y compañeros de trabajo o estudio. Y nosotros podemos agregar otras si las personas pasan por alegría, por pena. Si mi estudiante se muere una persona, ahí es la oportunidad para que como iglesia podamos demostrar el cariño de esa persona. Si a ese estudiante nace un bebé, ahí como iglesia nosotros deberíamos estar saludando al papá, a la mamá. Cuando las personas ven que la iglesia está presente en sus alegrías y en sus tristezas, realmente la historia cambiaría totalmente. Entonces, hay otro drama en este momento que es una oportunidad para nosotros. Es cómo atender las necesidades de las personas y esas necesidades emocionales o físicas. En algún momento todos han pasado por dificultades, ¿no es cierto? Y en esas horas difíciles necesitan de un amigo a quien abrir su corazón. Y ahí es donde la iglesia tiene que tener un trabajo espectacular y yo creo que el Señor nos ha dotado con mucha gente en las áreas emocionales, psicológicas, donde nosotros necesitamos reclutar a esas personas para poder tocar a las personas en los problemas que ellos tienen. Usemos el instrumento poderoso de la amistad para aproximarnos a las personas, hablarles de Jesús y estudiar la Biblia con ellas. La campaña de cosecha tendrá éxito en la medida en que la iglesia se involucre en el trabajo previo, porque la iglesia necesita preparar. El ambiente de la iglesia no puede ser frío. Incluso los colores dentro de la iglesia tienen que ver con recepcionar a una persona. ¿Sabían ustedes? Para pintar el interior de la iglesia y el exterior de la iglesia, no se me puede ocurrir cualquier color. Yo necesito ver qué colores son los más cálidos y, y, y poder, incluso en eso, preparar a la iglesia para el trabajo misionero. Ya. Gánate su confianza. Volvemos al factor tiempo, ¿no es cierto? La confianza de una persona no se gana en poco tiempo. La confianza nace cuando hemos convivido lo suficiente con otras personas. Por eso es muy importante aprender a escuchar a los demás. Aquí se abre una puerta y podemos estar hablando toda la noche si queremos. Invítala a tu casa. Voy corriendo porque ya se me acabó el tiempo, se me está acabando, pero la casa nuestra debe ser un lugar donde nuestros estudiantes aprendan a conocernos, hermanos. ¿Ah? No hay mejor instrucción que nuestros estudiantes vean cómo vivimos, qué, qué hábitos tenemos. Y la mejor manera de enseñarles es en nuestra casa.
La iglesia también, como ya dijimos, es vital en esto, hermanos. La iglesia necesita ser como cargante de dulzura, de cariño, de saludar a la persona, entrenar a los hermanos para que saluden. Hay mucha indiferencia en eso y eso destruye todo tipo de trabajo que podemos tener. Ya. Y ese es un resumen de lo que hemos visto ahora. Ya. Se acabó mi tiempo, muchas gracias, que les vaya bien. No, déjenme orar, hermanos, por favor. Déjenme orar porque este es el trabajo, realmente la Biblia lo destaca cuando dice que a los que enseñan a la multitud la justicia tendrán una recompensa especial. ¿Se acuerdan de esa promesa de Daniel? Y los instructores bíblicos son aquellos que forman parte de ese ejército que enseña a la multitud su justicia. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Santo Dios, gracias por la oportunidad que nos brinda de reunirnos, de poder compartir con los hermanos la vivencia, más bien que conocimiento, de lo que significa trabajar en tu obra, sentirnos usados como instrumentos y poder llevar a esas personas que no pueden, tan paralizadas en la vida, poder llevarlas a tus pies y ser testigo de los milagros que tú haces con las personas. Ese trabajo no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Solamente podemos ser testigos cuando tú nos usas, Señor, en bien y transformación de las personas. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia de la Florida, bendice al pastor y especialmente al departamento misionero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, hermanos. Gracias, gracias. Muchas gracias.